Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Bienvenidos a su noticiero semanal de prevención de fraude, prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos. Esta semana tenemos algunas noticias interesantes que vamos a analizar. La primera de ellas es una noticia que proviene del Banco Mundial y es que en un esfuerzo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Interpol y las propias oficinas del Banco Mundial han presentado un informe sobre las implicaciones de la cara oculta de la piratería. Y es que recuerden que en el Golfo de Adén todavía se pueden llevar a cabo algunas operaciones de piratería por algunos grupos somalíes, quienes han entrado a hacer operaciones de secuestro de naves, de barcos de gran calado y sobre todo petroleros con la intención de pedir rescate por ellos. Y es que los enormes beneficios que han provocado este tipo de actividades han hecho que este grupo de piratas somalíes han logrado obtener como utilidad del 2005 al 2012 más de 250 o 300 millones de euros en rescates para liberar casi 180 barcos que han sido secuestrados durante este periodo de tiempo. Lo más novedoso del estudio es que intenta realizar un perfil de las organizaciones piratas y seguir el rastro del dinero. Aunque ilegal, la piratería funciona como cualquier otro negocio y tiene unos costes logísticos. Las enormes sumas de dinero conseguidas les han permitido no solo prosperar, sino desarrollar sus capacidades en tierra. Entre los negocios legales destacan el sector inmobiliario, el turismo, el petróleo, el comercio, una planta de efectos estimulantes muy popular en el Cuerno de África y que no está regulada en Kenia, por lo que resulta particularmente sencillo lavar dinero a través de su compraventa. En el apartado de actividades ilegales, la diversificación del negocio es la mayor e incluye tráfico de armas, financiamiento de milicias, tráfico de personas y contrabando. Stuart Gicona, especialista financiero del Banco Mundial, considera que la piratería no es solo una amenaza de estabilidad y la seguridad, sino que tiene el poder de corromper la economía regional e internacional. Por su parte, Tofik Murchudlu, de la sección del crimen organizado de las Naciones Unidas, alerta que si bien la comunidad internacional está ganando la batalla con las piratas del mar, no debe descuidarse la lucha en tierra. Las enormes sumas de dinero conseguidas por los piratas y el hecho de que no ha sido ni ha habido ningún problema para moverlo y reinvertirlo, les ha permitido no solamente prosperar, sino desarrollar sus capacidades en tierra. Se calcula que la piratería tiene un impacto de unos 13.200 millones de euros en la economía mundial por el aumento de los precios del transporte marítimo. Aunque el número de secuestros se ha reducido en forma importante, este año en Somalia solamente ha habido 2 gobiernos y navieras gastan en cantidades importantes de dinero para proteger las principales rutas del comercio. El Golfo de Adén, que el pasado obligado para todos los miles de barcos que cubren la ruta marítima entre Europa y Asia y se dirigen al Canal de Suez, cuenta desde hace años con una misión naval internacional dedicada exclusivamente a escoltar convoyes de barcos y responder a los ataques de piratas somalíes. El informe, que centra en el área de influencia de los piratas de Etiopía, Kenia, Seychelles, Somalia y Djibouti, pero también revela los vínculos financieros que pasan por Arabia Saudita y llegan hasta Europa o Estados Unidos. Así lo refleja en el estudio, en donde se hizo un comparativo referente al dinero que se lleva después de un rescate. Los piratas de rango inferior reciben un salario estándar que varía de los $30,000 a los $75,000, que viene a ser entre el 0.01% y el 0.25% del importe del rescate. El rescate en promedio asciende a $2.7 millones, unos 2 millones de euros. Los piratas inversores son los principales beneficiarios. Los que financian una operación de piratería pueden quedarse entre el 30 al 75% del rescate. Estos financieros son desde expolicías, militares, traficantes de CAD, pescadores, antiguos hombres de negocios o funcionarios. Si el pirata es el único inversor, puede llevarse hasta el 75% del dinero. La comunidad local es otro beneficiario del esquema de la piratería, y es que los proveedores de material y productos como para los piratas, desde droga, comida, prostitutas,
cuando un barco llega al puerto, un equipo se incorpora, todo se anota, cada bebida o transacción. La suma final se deducirá cuando se reciba el dinero del rescate. El inversor paga lo que debe a los negocios locales. Mucha gente no se implica directamente con la piratería, pero hacen mucho negocio, dinero sucio, obviamente, con operaciones que llevan a cabo con estos. Luego tenemos el otro bloque que recibe un porcentaje importante de los beneficios, son las milicias rebeldes. En algunos casos se realizan pagos a milicias locales que controlan puertos, como el acuerdo que se llegó con Al-Shabaab en Haradere, donde los piratas comparten el 20% de los rescates con la milicia. Una operación típica cuenta entre 3 y 5 inversores. También las áreas somalíes, los que viven fuera del país, se les arregla para financiar la piratería. Desde luego, tienen dinero en efectivo dentro de Somalia y con esto pueden hacer operaciones de blanqueo de capitales. Otro punto importante es que los Emiratos Árabes Unidos son los principales puntos de tránsito y destino de los recursos como parte del botín. Todos estos recursos están siendo invertidos, están siendo utilizados para lavar dinero y obviamente se le está dando el seguimiento. El porcentaje es una distribución importante entre todos los que participan y la inversión que se está llevando a cabo con estos recursos que provienen de la piratería incluye el transporte, los servicios financieros, hoteles, restaurantes, las milicias, corrupción hacia el gobierno local, fábricas, también hay unos esquemas de inversión en agricultura, obviamente también el tema de drogas y el negocio de importación y exportación, en donde se sirve para blanquear las grandes cantidades de dinero que han sido depositadas o pagadas por el rescate de los barcos. Interesante. Lo más importante es que ustedes deben de tener dentro del monitoreo de los riesgos operativos también aquellas operaciones que pudiera estar llevando a cabo un grupo pirata cuando los recursos podían venir de Somalia, de los Emiratos Árabes, que no podamos tener claramente identificado de su origen y sobre todo el manejo que está teniendo o la licitud de los recursos que están siendo invertidos por este grupo de lavadores de dinero. Interesante, ¿no? Hacia dónde se está moviendo las operaciones de blanqueo de capitales en el caso de la piratería en Somalia. La inversión se está llevando en empresas reales. Tengamos más monitoreo de ello. Continuamos. Un informe que viene referente a un reporte de la secrecía. En el resultado del 2003, Tax Justice Network publica su Financial Secrecy Index en el 2013 y Suiza vuelve a ser un año más y sin sorpresa el territorio fiscal y financieramente más opaco del mundo. Pero en la lista le siguen países que no son tratados como tales. Tax Justice Network, una red de la ONG, publicó esta semana su Financial Secrecy Index que mide el secretismo del sector bancario y fiscal en el planeta en las condiciones políticas, donde tienen otras listas como el de la OCDE. El informe estima que en los paraísos fiscales hay entre 21 y 32 billones de dólares y cada año se mueven entre 1 y 1.6 billones de forma ilegal. Tras Suiza, la lista del secretismo financiero aparece Luxemburgo, Hong Kong, las Islas Caimán, Singapur, los propios Estados Unidos, Líbano, Alemania, Jersey y Japón, y los territorios controlados por Londres como Jersey, Man, las Islas Vírgenes, Bermudas o Gibraltar. Se contratan como uno solo, el Reino Unido será el primer paraíso fiscal del mundo. La lista latinoamericana la encabeza Panamá, que aparece en el puesto 11, le sigue a Brasil en el 29, Uruguay en el 30, Dominicana en el 42, Costa Rica en el 46 y Guatemala en el 51. En la lista solo aparecen 82 países. El índice también muestra como un mito que los pequeños territorios caribeños, asiáticos o del Canal de la Mancha como centros mundiales del secretismo financiero. En realidad son solamente en parte, porque en los 10 primeros aparecen la primera y la tercera en la cuarta economías del mundo, Estados Unidos, Japón y Alemania respectivamente. El informe también muestra cómo estos territorios drenan recursos financieros de los países más necesitados. Aseguro que por cada dólar de ayuda al desarrollo que va desde países de la OCDE a los países pobres y en desarrollo, estos pierden $10 que se fugan hacia los paraísos fiscales de otros países de la OCDE y que los territorios offshore que estos controlan. Esta red, la ONG Tax Justice Network, cuenta también con paraísos fiscales que se han convertido en una industria gigantesca y además competitiva entre ellos. Grandes bancos, firmas internacionales de abogados y consultorías compiten entre sí para ofrecer a sus clientes las mejores estructuras financieras, es decir, las más opacas, las que guardarán bajo 7 llaves sus dineros secretos para que el fisco de sus países no las alcancen. ¿Cómo colaborar a los países dentro de esta lista? Las preguntas que se hace la ONG para poder responder es, primero, ¿quién es el verdadero propietario de un bien? Segundo, ¿qué grado de transparencia tienen las empresas?
Tercero, ¿es eficaz la regulación financiera y fiscal? Y cuarto, ¿el país entrega las informaciones financieras y fiscales que le piden otros países? Además, el informe añade que el comportamiento fomenta la corrupción y distorsiona los mercados y las inversiones. El capitalismo, aunque atrae dinero en forma muy poco eficiente porque la mayoría de la plata no se ha utilizada para inversión productiva, y recuerda que no solamente es un problema de los países pobres que sufren fugas de capitales, sino también para los ciudadanos de los países más ricos que deben sostener con sus impuestos el gasto de sus gobiernos. El texto asegura además que las supuestas luchas de organismos como el Grupo de los 20 para poner en fin a los paraísos fiscales son poco más que papel mojado, porque los países que dominan estos organismos y que deben escribir las reglas son los mismos que, dada su opacidad financiera y fiscal, funcionan como paraísos fiscales. Este estudio, el informe reconoce que desde el 2011 ha habido algunas tendencias positivas y en el seguimiento de la información que está presentado por la OCDE. Sin embargo, es de llamar la atención que algunos de los países que están acusando o están empezando a buscar colaboración a nivel internacional con el caso de Estados Unidos con el tema de FATCA, también son opacos y son los principales beneficiarios de la opacidad con la cual está llevando a cabo esta información. El informe y los resultados del mismo pueden encontrarlo en nuestra página www.migueltenorio, que está a su disposición, solo deben de registrarse, es de acceso gratuito y pueden tener acceso a toda la información. Interesante, el tema es, ¿realmente son transparentes? ¿La opacidad es un modelo normal dentro de los gobiernos? Es un tema que debemos de analizar desde el punto de vista oficial de cumplimiento. Los invito a que bajen la información y analicen realmente cuál es la posición que tienen los países en los cuales llevan operaciones en temas de opacidad. Recordando que esta información no es una información oficial, sin embargo son indicadores del grado de colaboración internacional que se tiene para compartir la información. Interesante, ¿no? Continuamos. El SAT ha prorrogado el plazo que tienen las actividades vulnerables para llevar a cabo su primer informe, cuyo plazo vencía por la disposición publicada el 17 de noviembre. Y es que ante las diferentes situaciones que ha presentado el propio portal del SAT para dar de alta las actividades o para llevar a cabo los layouts y entregar la información a tiempo y forma, esto ha provocado un desfase importante en los desarrolladores, sobre todo el cumplimiento de las propias organizaciones. También es mencionar que muchas organizaciones no han dado la importancia al tema y, por ejemplo, en el caso de los notarios, de los 3,000 que había registrados o que a nivel nacional se tiene contabilizados, solamente 476 habían hecho su registro hasta el día viernes de la semana anterior, esto es hasta la fecha límite para mandar el primer reporte, y solamente 111 habían obtenido su registro con la retroalimentación de la propia autoridad. Obviamente, esto está prorrogándose el plazo, a nuevo plazo que está siendo reportado, es para el próximo 15 de diciembre, como fecha para poder llevar a cabo el siguiente reporte. Es el 17, pero al ser un día inhábil, bueno, pues se recorre al día 15 de diciembre. Entonces, deberemos de presentar la información referente a la plataforma y sobre todo dar cumplimiento a todo el monitoreo de las operaciones que se tiene. Hay que recordar que en estos grupos vulnerables existen los notarios, los corredores, los agentes aduanales, la gente que lleva a cabo operaciones de poder en organizaciones que no tienen una relación laboral y otros organismos que son obligados a partir de ahora, como los joyeros inclusive. Interesante. ¿Cuántos clientes tienes que hacen actividades vulnerables? Tú como oficial de cumplimiento de una entidad financiera, ¿ya modificaste tus manuales? ¿Ya incluiste el tema del monitoreo para este tipo de operaciones? ¿Qué requisitos le vas a pedir? ¿Les vas a exigir que cumplan con la legislación local o no? ¿Cada cuándo los vas a monitorear? ¿Cómo vas a actualizar su información? Todas estas preguntas son importantes para el desarrollo de tu actividad como oficial de cumplimiento. El tema es, ¿realmente están llevando a cabo su proceso de adecuación? El tiempo se vence, el tiempo se acaba. Esperamos que todos estén dando cumplimiento a este esquema. Los invitamos a que si tienen alguna duda, nos hagan llegar sus correos a nuestra página www.migueltenorio.com y obviamente obtendrán la información que requieran para dar cumplimiento cabal a sus obligaciones. Interesante. Continuamos. En una noticia que viene del Cono Sur, Argentina aumenta el control sobre las ventas de algunos equipos de transporte. Y es que el control sobre las ventas de los equipos 4x4, autos de alta gama y camiones por lavado de dinero, la medida también incluye a ómnibus, un microbús, tractores y maquinaria agrícola y otro vehículo que tenga superior a los 350,000 pesos.
El gobierno dispuso aumentar el control de la situación financiera y tributaria de las personas que compren o vendan automóviles, camiones, ómnibus, microómnibus, tractores y maquinaria agrícola o otro vehículo que tenga un valor superior a 350,000 pesos en el marco de las medidas tendientes a combatir el lavado de dinero. Los nuevos requisitos figuran en una disposición publicada en el Boletín Oficial, la disposición 446, con la firma de la Subdirectora Nacional del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, Marina Balay. La norma prevé controles para las personas físicas o jurídicas que realicen trámites ante el registro seccional, descripción inicial, transferencia, constitución o cancelación anticipada de prenda, ya sea una vez, ocasionalmente o de manera habitual, relacionada con motovehículos de 2, 3 o 4 ruedas de 300 centímetros cúbicos de cilindrado superior. La medida involucra también automóviles, camiones, ómnibus, microbuses y el monto de la operación deberá ser reportada. Todo esto con la intención de encontrar aquellas operaciones que están siendo utilizadas para fomentar el lavado de dinero y sobre todo para seguir la ruta del mismo. Interesante lo que está haciendo Argentina y otros países que ya van más avanzados en el tema. México, con la disposición que tiene en temas de monitoreo de operaciones de actividades vulnerables, también ya se suma a este esfuerzo por conocer y topar las operaciones. Inclusive en países como México hay un tope máximo equivalente a unos $17,000 de llevar a operaciones de compra-venta de vehículos en efectivo. Interesante lo que está llevando a cabo para empezar a topar las operaciones que típicamente son utilizadas para lavado de dinero a nivel internacional. Continuamos. En una noticia que viene de Suiza, este país ha dado marcha atrás a facilitar investigaciones fiscales a partir del caso de datos robados. Y es que en noviembre será un mes determinante para calibrar los esfuerzos de Suiza, uno de los baluartes del secreto bancario, en subirse al tren de las nuevas normas internacionales contra la evasión de impuestos y los flujos del dinero ilícito. La OCDE publicará a final del mes una nueva calificación de países según sea su política contra la opacidad financiera, una fotografía que amenaza con dejar en mal lugar a Berna. El Ejecutivo suizo se había planteado incluso autorizar en determinados casos la colaboración con otros países a partir de datos robados de cuentas bancarias suizas, pero las divergencias en el seno del Consejo Federal han frustrado el proyecto y, al parecer, va a echar poco probablemente a andar este proyecto. Los datos robados por empleados de bancos suizos y puestos a disposición de las autoridades de Estados Unidos y varios países europeos han permitido descubrir a miles de evasores fiscales y han desencadenado acciones judiciales, sanciones y regulaciones multimillonarias. En estos casos, la lista suministrada por el informático Hervé Falsini y los CD vendidos en Langers alemanes son los más notorios. Suiza se negaba en redondo a colaborar con todas las peticiones de colaboración de otros países, pero el Ministerio de Finanzas había abierto la puerta a algunas excepciones, tal y como lo informó a un grupo de periodistas españoles en un viaje organizado por el Ejecutivo suizo. El Ministerio de Finanzas suizo también pretendía facilitar la colaboración en los países que hubiesen logrado los datos robados en forma pasiva, es decir, a través de convenios bilaterales que promueven el intercambio de datos. Fue así como, por ejemplo, España tuvo acceso a la lista Falsini suministrada en el caso por Francia. El Consejo Federal, tomado por 7 miembros de 5 partidos distintos, cerró de golpe esa puerta a mediados de octubre, cuando talló el diario Le Temps. El Ejecutivo suizo tuvo que dar marcha atrás ante las críticas de los partidos conservadores, del Tribunal Administrativo Federal y de las asociaciones económicas y bancarias. Y es que en este tema también hay que recordar que en días anteriores en países se dio a conocer una página de internet que estaba siendo administrada de Suiza, en donde podrías encontrar listas y personas que tenían cuentas abiertas en Suiza. Esto se llamaba buscandodatos.com. Esta página ya fue cerrada en México por la Procuraduría General de la República y ha bloqueado todo acceso a información que haya sido obtenida de una manera ilegal. Y es que recuerden que en algunos países como en México hay una ley federal para la protección de datos de particulares en posesión de terceros. Por lo tanto, esta información no puede ser divulgada y deberá ser controlada de manera fehaciente por aquellos que la tengan en su poder. Esto ha provocado un tema delicado y que algunos gobiernos han inclusive iniciado algunos detalles a nivel burocracia internacional para determinar el origen de estos recursos, sobre todo prohibir en todas las jurisdicciones que la información que haya sido obtenida de una manera dolosa o con algunas argucias legales de algunos países pueda estar disponible para consulta en la página de internet. Todo esto conlleva a la seguridad, inclusive en países donde tenemos una alta siniestralidad en temas de seguridad personal, como el caso de México en la actualidad, y obviamente la protección de estos datos deberá ser un interés no solamente del gobierno mexicano, sino también de los particulares. Interesante lo que está desarrollando. La pregunta es, ¿tú como oficial de cumplimiento estás manejando de manera ética la información que obtienes para hacer tus investigaciones? ¿Estás firmando las actas de confidencialidad? ¿Estás manejando
¿Estás manejando de manera adecuada tu convenio de confidencialidad y la secrecía y sobre todo la custodia de la información que has manejado en tus redes? ¿Qué tan blindado estás al hecho de que se pudiera ser robado? ¿Cómo está tu seguridad de la información? Son temas interesantes que deben de preocupar a cualquier oficial de cumplimiento debido a que, recuerden, legalmente son los responsables de la custodia de la misma. Interesante, ¿no? Continuamos. En otra noticia que proviene de Europa, España, Andorra y Países Bajos en operación coordinada contra una red de lavado de dinero que está relacionada con la construcción, y es que las autoridades policiales y judiciales de España, los Países Bajos y Andorra han realizado con éxito una operación conjunta en sus respectivos países contra actividades de lavado de dinero dirigidas desde una compañía de construcción en Andorra. La policía española ha practicado 2 detenciones mientras que otra persona fue detenida en Andorra en el marco de la operación conjunta lanzada por 3 países este miércoles bajo la coordinación de la Agencia Europea de Coordinación Judicial, según lo ha informado el organismo europeo. Las autoridades de los 3 países registraron 11 viviendas en total, incluida Alicante y Málaga, en el caso de España, unos 60,000 euros en dinero metálico y un número de vehículos de lujo y viviendas, incluida una mansión valorada en más de 6 millones de euros, han sido incautadas en España y Andorra. Varias cuentas bancarias también han sido congeladas. La policía holandesa, por su parte, llevó a cabo registros de vivienda en Ámsterdam, Diemen, Tuil y Duvenberg, donde se incautaron 2 armas de fuego y una gran cantidad de registros financieros de la red. El centro de las actividades de lavado de dinero, una compañía de construcción en Andorra, que invirtió a gran escala en proyectos del sector. Unos 16 millones de euros fueron depositados en varias cuentas bancarias de Andorra, la mayor parte proveniente de un narcotraficante holandés que fue asesinado en España en el 2008, según se ha informado en las fuentes judiciales. Aquí el tema es recordar que las tipologías de lavado de dinero tienen que ver con el sector de la construcción, el cambio de propiedad de los sectores y bienes inmuebles, y obviamente ustedes deberán de tener conocimiento de todas las operaciones que se llevan a cabo en estos sectores para determinar su grado de riesgo y no verse involucrado en un tema reputacional con este esquema de lavado de activos. Interesante, ¿no? Continuamos. Bancos suizos han cerrado cuentas de nacionales o personas originarias de Argentina y Venezuela por ser clientes de alto riesgo. Y es que los bancos suizos han decidido desprenderse de aquellos clientes más riesgosos, entre ellos los venezolanos y los argentinos, por ser considerados países de alto riesgo, muy ligados con el narcotráfico y sobre todo con la corrupción. Muchos bancos suizos están directamente echando a sus clientes argentinos que tienen al menos unos 3 millones, mientras otros lo hacen que no llegan a cuentas de 5 millones. La notificación que tienen que echarle es cerrando las cuentas y les dan un plazo de un mes para mudarse a otro lugar. Puede llevar a extenderse a 60 o 90 días como máximo y en su defecto encontrarán con un cheque a su nombre bajo la puerta de su casa. Por tema de confidencialidad no mandan correspondencia, sino el aviso es mediante una conversación telefónica grabada para que quede registro obviamente, y en varios casos ni siquiera se vincula con el monto de los fondos que posee el cliente, ya que la decisión reside en no atender más de los residentes de nuestro país. Según informa el diario El Cronista, se fijan los legajos de los clientes y cierran las cuentas de quienes habían dicho que el dinero era no declarado, o de quienes no saben bien a qué se dedican o quienes tienen una actividad rara. A quien tiene más de 1.5 millones de dólares, algunos bancos les dicen que las dejen de atender. A quienes tienen menos de 3 millones, entonces al cliente debe depositar el doble o irse. Ningún banco quiere ser asesinado por gobiernos como los Estados Unidos. Recuerden que ha habido multas por más de 2,000 millones en deficiencias en procesos como el caso del HSBC y el caso de Citi, que fueron más de 10,000 cuentas argentinas de clientes argentinos en Suiza que recibieron multa por 45 millones de dólares. Por lo tanto, Argentina y Suiza sellaron la semana pasada un acuerdo de intercambio de información para evitar la doble imposición sobre la renta del capital que se firmará a principios del año próximo y entrará en vigor a partir de enero de 2015. El acuerdo de intercambio de información obviamente está con la intención de evitar que en Suiza los lavadores puedan llevar a cabo su cometido. Y es que recuerden ustedes que en Argentina los temas de corrupción y el tema de evasión fiscal son 2 temas que les preocupa mucho a la unidad de análisis financiero de la Argentina y que obviamente conlleva a una responsabilidad y a llevar a cabo un monitoreo adecuado de este tipo de operaciones. Interesante, ¿no? Continuamos. El cibercrimen es la principal amenaza en la actualidad para los bancos a nivel mundial, y es que la seguridad informática está en boca de todos en la actualidad.
hasta llegar a ser el tema principal de las preocupaciones de los principales bancos. Y es que existen 10 amenazas que han sido afectadas o han sido detectadas por los bancos en donde están llevando a cabo las operaciones que los llevan a cabo. Por ejemplo, el primero, control de los dispositivos móviles. Y es que el libre acceso a dispositivos móviles personales de los empleados de la red corporativa puede vulnerar la seguridad en el tema, porque tienen acceso a información y podrían estar fotocopiando, sacando información mediante estos medios. Segundo, focalización en ejecutivos de seguridad. Quienes manejan el área de seguridad son blanco de ataques por grado y confidencialidad de información que manejan. Obviamente, si hackean la cuenta del titular de la seguridad de un banco, podrían tener acceso a los registros que él tiene referente a los accesos y los datos que se quedan grabados por algunos navegadores en temas de password y códigos de acceso. También el bajo control de redes sociales y amenazas cibernéticas personales son temas que ocurren en Facebook, LinkedIn, Twitter. Son las redes sociales preferidas y obviamente esto puede provocar una vulnerabilidad al sistema de información. El malware, también el software del código malicioso tiene que tener cuidado porque se puede infiltrar en las redes. El espionaje digital, la fuga de datos puede suceder desde lugares obvios como el robo de equipos. Bajos niveles de seguridad en computación en la nube. Este nuevo paradigma de tener todo en la nube también podría provocar algunos temas, obviamente, de vulnerabilidad en las redes de información. La interconexión y propagación de la información, la conectividad y propagación de la información son un riesgo enorme para las entidades bancarias. Pese a esto, el canal electrónico sigue en auge dentro de las instituciones financieras, sin embargo, deben tener los bancos un especial cuidado de él. El malware de día cero y ataques organizados es una combinación tentadora de un atacante. El software se ejecuta sin el consentimiento del usuario y pudiendo elegir el blanco en qué momento y qué tipo de transacciones puede monitorear. También la vulnerabilidad de la gente que le abre la puerta a una agresión cibernética también es un tema que debemos estar supervisando y obviamente bajo nivel de supervisión reglamentaria, que es lo que está provocando que los bancos tengan estas operaciones que obviamente están siendo vulnerables. Hasta dónde ustedes como oficial de cumplimiento están verificando la protección de los datos, hasta dónde también el fraude interno está dentro de su monitor, cómo es que el ciberfraude puede acosarnos o puede vulnerar nuestras actividades de prevención de lavado. Son temas que debemos de tener claros y sobre todo establecer mecanismos para evitar que nuestra organización sea utilizada en estos términos. Interesante, ¿no? Continuamos. Agradecemos su atención a este noticiario semanal. Queremos invitarlos a que se registren en nuestra página y a dar seguimiento a todas las recomendaciones que tenemos ahí. Hay capacitación en temas de actividades vulnerables. Los invitamos a que se registren y a que le den seguimiento a toda la información que estamos poniendo a su disposición de manera gratuita. Gracias por seguirnos. Recuerden que tenemos canales de comunicación y sobre todo invitarlos a que se mantengan con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com.